9 Bio Bio Televisión presenta Pastel de Zanahoria. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Pastel de Zanahoria por las pantallas de Canal 9 Bio Bio Televisión. Les tengo que contar una historia. Luis David Ocampo fue un diplomático, probablemente uno de los diplomáticos chilenos más destacados, cuya historia se tenía que contar, porque en su paso como embajador, aparte de ser un hombre de altura intelectual y humanista, pero aparte en sus historias como embajador y diplomático se enfrentó, por ejemplo, al mismísimo Stalin, cuando tuvo un paso bien complicado por la Unión Soviética. Un personaje con dimensiones internacionales cuya historia no había sido contada hasta ahora, porque estamos con Cristian Medina, doctor en Historia, profesor titular de la Universidad San Sebastián, y Erna Ulloa, vicedecana de la Facultad de Comunicaciones de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Y yo sé que se me quedaron un montón de más pergaminos para ustedes porque son unos secos. ¿Cómo están? Bienvenidos al Pastel de Zanahoria. Hola Edith, muchas gracias. Gracias por esta invitación, por acompañarte, por darnos este espacio para contar una historia. ¿Cómo está, profesor? Muchas gracias por la invitación y feliz de compartir este espacio junto a tus leales seguidores. Yo estoy fascinada porque esto que tenemos acá es una verdadera joya. Ya vamos a hablar, algo dije en la introducción, muy pero muy por encima de un tremendo dramón que está aquí, porque si bien ustedes trabajan en la academia, han hecho investigación histórica por mucho tiempo, sobre todo en materia de relaciones internacionales, aquí hay un cuento que es increíble, que da para una serie que Netflix pagaría, yo creo, para poder producirla, porque está muy entretenido. ¿Cómo surge? ¿Cuál es el primer contacto con la historia de Luis David Cruz Ocampos, que nació, que es de acá de la zona? Sí. Bueno, lo primero es que la Biblioteca Central de la Universidad de Concepción lleva el nombre de Luis David Cruz Ocampo y probablemente generaciones de jóvenes han pasado por ahí sin haber hecho una reflexión respecto a quién era este caballero, por qué estaba el nombre ahí. Y el primer contacto fue en febrero del año 2022. Yo me encontraba en Santiago y encontré una pequeña noticia de prensa que decía que la familia había donado una parte significativa del archivo personal de Luis David Cruz Ocampo a la biblioteca, a la universidad, donde todavía está resguardado. La fecha es importante porque estábamos todavía en pandemia, en febrero de ese año fue el pic de la pandemia y por lo tanto había el desafío que hicimos con Erna de ver cómo podíamos acceder a ese material para ver qué es lo que había. En principio fue simplemente una intuición, ¿ah? Y la verdad es que nos contactamos con las personas de la biblioteca de la Universidad de Concepción, fundamentalmente con la directora, la señora Karen Jara, y la responsable de la Sala Chile, Rosemary Espinosa, y quienes amablemente dijeron por ahora no estaba disponible, primero por la pandemia, segundo porque tenían que ordenar algunas cajas y probablemente más adelante nos iban a avisar, y finalmente todo se concatenó para que nos dijeran que podíamos ir a revisar lo que había a partir de abril más o menos, ¿cierto?, del 2022. Antes yo había visto algunos libros donde aparecía un pequeño perfil de este caballero y me llamó mucho la atención de que él había sido embajador de Chile primero en el Vaticano con Pío XII, una época importante, estamos en la Segunda Guerra Mundial, y después en la Rusia de la inmediata posguerra con Joseph Stalin en el Kremlin. Así que la verdad que dije, bueno, capaz que aquí algo puede haber, digamos, así que, pero la verdad que hasta no ver los archivos y la fuente documental no teníamos mucha noción de lo que había. Bien llamativo, ¿qué quieres que te diga? Bien llamativo. Claro, nos enteramos de esta nota de prensa y mira, estas curiosidades que te da la vida, o señales si tú quieres, ya si nos ponemos, ¿no?, un poquito místicos allí, porque yo había mencionado algo en mi tesis doctoral, que no era mi tema, cuando yo estuve trabajando el tema de Chile ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a través de varias décadas, y yo, claro, Luis David Cruz Ocampo, el tema de Lida Licina, lo hemos escuchado, y empiezo a revisar, y claro, y mi tesis doctoral, que es muchos años atrás, empiezo a ver y tenía 2 o 3 líneas escritas sobre este caso, pero en su minuto, mira, nunca lo consideré, nunca indagar, porque claro, en ese minuto tenía que terminar mi estudio de posgrado, pero nos encontramos con esta tremenda historia
que el personal de la Universidad de Concepción, una vez más hay que agradecerlo, porque también si llega esto a concretarse, lo que tú tienes en la mano y lo que el público también que sigue el pastel de zanahoria puede tenerlo, ¿no? Y espero que lo lean, se van a entretener, es producto de que nos facilitaron toda esta cantidad de archivos que, como bien dice Cristian, no estaban ordenados cronológicamente, y por lo tanto esto era un bucear, y a eso súmale que había que trabajar, obviamente, estar con las mascarillas, con guantes, porque era material inédito. Entonces teníamos hojas que estaban muy pegadas, habían muchas cosas también escritas en inglés, en ruso, en alemán y, por cierto, también en español, así que el desafío fue grande. Y aquí también se da un trabajo bien interesante, que son distintas universidades que de manera directa o indirecta también se unen para colaborar en este libro. O sea, yo creo que es una de las virtudes que permitió cristalizar el proyecto, porque primero la generosidad de la Universidad de Concepción al abrir su archivo, mi universidad, la San Sebastián, de permitirme darme el tiempo, porque la investigación fueron 2 años más o menos, y lo mismo pasa con el caso de Erna, dar el tiempo de salir de la universidad, ir a instalarse a los archivos, levantar el material, después procesarlo, redactarlo, pulirlo muchas veces hasta que quede un relato, una épica, una narrativa coherente, conseguir la fotografía, los grabados, la revisión hemerográfica, documental, toma mucho tiempo. Entonces es un producto que destila 3 años más o menos de trabajo. Y por eso, decíamos fuera de cámara, creo que el libro no solo está bien escrito, diría, aunque viene muy cerca de la recomendación, pero además está muy bien editado para que las personas que lo tengan sientan que es un libro de calidad y que hace justo homenaje a una figura central de lo que fue la vida intelectual, humanista y educativa de Concepción, en el caso de Luis David Cruz Ocampo. Entonces, esa colaboración entre 3 universidades me parece a mí que fue virtuosa y que finalmente permite que tengamos hoy día este espacio para compartir lo que es este libro. El archivo es súper importante porque, además de las fotografías que hay, ya vamos a detallar también la presencia de medios de comunicación que fueron muy importantes para los hechos que están narrados en este libro, pero también hay mucho escrito de él, ¿no? De su propio puño y letra, subrayando incluso algunas cosas que son importantes. Qué relevante es, Erna, tener ese material, contar con la voz del mismo Luis David Cruz Ocampo. Mira, como historiadores, para nosotros es relevante el trabajo de lo que nosotros llamamos en historia la fuente primaria. Claro. ¿Ya? El tener el documento allí que no tiene una mayor interpretación. El trabajo luego viene de los especialistas. Pero resulta doblemente emotivo cuando nosotros vamos al archivo y puntualmente llegamos a la biblioteca. Partimos en el mes de abril, ya comenzaba un poquito a hacer frío, ¿no? Poquito a poco tú vas llegando a la Sala Chile, principalmente, donde estuvimos trabajando, y empiezas a abrir carpetas sin saber con qué te vas a encontrar. Y claro, salen oficios escritos Máquina de escribir. No era manual, en máquina de escribir, claro. mecanografiado. Y luego te empieza, muchos de estos documentos tenían comentarios de él, sus propios discursos, por ejemplo, como embajador, y otros que estaban escritos a mano directa. Entonces eso da una doble emoción, porque además son los comentarios, son las sensaciones que él va teniendo en el minuto, y además que él va dejando registro de la vida, de lo que él está viviendo en el día a día en la Unión Soviética de 1946 en adelante, que es muy distinto a lo que claramente uno puede encontrar hoy día. Es un mundo que viene saliendo de una guerra, es un régimen estalinista, no estamos hablando de un régimen democrático, por lo tanto hay diversas carencias, desde comida, materiales, y él va dejando registro, ver cómo hay ciertas necesidades, y él deja allí por escrito todo esto. Por lo tanto, como tú bien dices, es emocionante, para nosotros nos emociona, y es un valor, porque además volvemos a insistir, este es un material inédito que no había sido trabajado por nadie.
Pero además, y eso nos da un contexto también para entrar en la historia, una Unión Soviética que, si bien él describe cómo era realmente en ese tiempo, justo después de la guerra, estaba absolutamente inflado como nación, ¿no? Integrando también los organismos, entiendo, internacionales. Sí, sí. Lo que pasa es que el contexto de una Rusia que quiere insertarse en el sistema internacional y por lo tanto busca alianzas, aliados, ya había tenido la confrontación con Hitler a través de la Operación Barbarroja, se había colocado del lado de los aliados y por lo tanto Chile tenía mucho interés en tener un embajador en esta nueva reconfiguración del sistema internacional en una potencia, así lo dicen los escritos de muchos intelectuales, de muchos políticos, el debate parlamentario, que era relevante estar ahí. Aunque va a ser una presencia bastante corta, porque rápidamente González Videla va a romper con los comunistas por problemas internos, las famosas huelgas de Lota y Coronel, y él se queda un poco ahí a la expectativa, con familia además, que eso es muy importante. Y volviendo a la anterior mención que se hacía acá respecto al trabajo de Fuentes, creo que fue muy clave para nosotros la presencia y la colaboración muy generosa de la única hija que queda viva de don Luis David Cruz Ocampo, que vive en Santiago, la señora Valentina Cruz López de Heredia, una persona que abrió sus recuerdos, su emotividad, su corazón, que volvió a ser niña con nosotros, en el sentido de destapar un poco recuerdos que tenía anidados. Ella, más o menos? Cerca de 80 y algo, diría yo. Y siempre se mostró muy interesada, muy colaboradora, nos mandaba fotografía. Creo que el libro finalmente es un libro para la ciudad de un hombre muy importante por la vida cultural e intelectual de la ciudad. El libro toma vida propia en esta colaboración virtuosa de las 3 universidades y da cuenta también de lo que se decía hace un momento, de la experiencia de un penquista en tierras soviéticas en los años 40. Si bien es cierto, habían ido otras personas a aproximarse al mundo soviético, incluso el propio Recabar en el año 22, pero yo tenía registro por lo menos de alguien de la ciudad que haya estado en ese periodo tan álgido de configuración del sistema internacional. A partir de ahí creo que el libro ilumina de lo que tiene que haber sido para alguien que venía de esta ciudad, tener este contraste con lo que se decía públicamente de lo que era la Unión Soviética, a vivenciarlo periódicamente con las restricciones que Hernán ha mencionado, restricciones de todo tipo. Además, el libro da cuenta de una serie de, doble comilla, ¿no es cierto?, angustias en el día a día, en la comida, en el vivir. Él lo pasa mal desde el momento en que llega. Porque no lo reciben como corresponde, porque no tiene un lugar donde quedarse como corresponde. O sea, desde el comienzo, no es que él haya llegado y se haya sentido engañado después. Desde un principio tiene que pasar unas penurias no dignas, no solamente él, sino que toda la legación chilena que lo acompañaba, ¿verdad? Es que ahí tienes que considerar, cuando pensamos, por ejemplo, en diplomáticos, uno piensa, ¿no?, en grandes recepciones, sí, en cócteles, en viajes. Claro. ¿No? Pero esto Tal fue cual. diametralmente opuesto. Él la pasó muy mal, y si tú consideras que además él la pasó mal mira, fíjate que cuando leíamos los archivos, él la tiene que haber pasado muy mal como diplomático, como político, pero por sobre todo como padre, porque él no estaba padre y marido, porque él estaba con su esposa, sus 3 hijas, entre ellas Valentina, que se emocionó. Le fuimos a entrevistar varias veces a Santiago, que fue en varias ocasiones y otras tantas, y ella muy emocionada, con lágrimas de tanto en tanto, recordando, claro, esas vivencias y viendo la angustia de sus padres, porque ella tenía 8 años cuando ocurre todo esto, en un mundo muy complejo. Sus hermanas, que eran mayores también, viéndole cómo estaba, lo que estaba sucediendo y sobre todo lo que estaba viviendo el protagonista de este libro, que es Álvaro. Si me permiten, voy a leer un pedacito que tengo marcado acá. Situación a mi llegada sumamente deplorable. Solo pude resolver por casual intervención una persona con la que viajé, subrayado, con la que viajé, o sea, no era nadie del nada, era alguien que iba sentado al lado, en el mismo tren, y que después de 2 horas de haber salido de estación ferroviaria regresó para una diligencia y me vio todavía en el andén esperando la llegada de las autoridades. Es que nadie lo estaba esperando. Del azar ese hombre lo vio, pues está todavía aquí, lo voy a ayudar. Bueno, se pierden las maletas. Sí,
Porque aquí, a ver, no es que te tomes el Boeing 005 Claro. y llegaste. Bueno, No, todavía se pierden las maletas, Bueno, pero imagínense. Pero o sea, imagínate, exactamente, claro. hoy día se pierde. Imagínate en 1946 y que no eran solamente sus cosas personales de él como varón. Estaban, te vuelvo a insistir, la de las hijas, la de su mujer. Se pierden las maletas, un viaje extremadamente largo, la guerra había terminado recientemente, no había mayores embarcaciones que llegaran, ¿no?, directo por lo menos a Moscú, la No, no sé vuelta, cuántas escalas, claro. numerosas escalas, y llegan en el mes de junio, finales de mayo, principios de junio, muy complejo y, como tú dices, nadie lo estaba esperando. Él hablaba muy bien francés, pero no hablaba ruso. Claro. Entonces había, además, una dificultad y llega tarde-noche. No, Otra dificultad impresionante. Ya, nos tenemos que separar un ratito, muy cortito, pasa demasiado rápido el tiempo, porque es verdad, esta es una historia familiar y la vamos a comentar en el próximo bloque del pastel de zanahoria. Vamos y volvemos. Gracias por acompañarnos, estamos de regreso en el pastel de zanahoria conociendo la historia de Luis David Cruz Ocampo con Cristian Medina Valverde y Erna Ulloa Castillo. Profesores, vamos pero a contar qué fue lo que pasó con esta historia que termina siendo un conflicto diplomático por una historia de amor. Yo creo que la esencia del ser humano, ¿no?, es el amor en sus diversas gamas. Y efectivamente, como tú bien dices, el embajador Luis David Cruz Ocampo llega a Moscú con su familia. Por efectos obviamente propios de la guerra, no habían dependencias físicas, casas donde operara la embajada. Por lo tanto, todas las embajadas que en ese minuto estaban en Moscú estaban en un hotel, el Hotel Nacional. Y esto estaba dividido por pisos y ahí funcionaban las embajadas. Y cuando te digo funcionaban, eran habitaciones, eran los dormitorios. O sea, el embajador Luis David Cruz Ocampo recibía a la gente que quería hablar con él en su dormitorio, ¿te das cuenta? Y en eso, Álvaro, que tendría alrededor de 20 años, 26. Sí, un poco más, exacto, unos 26 años, 25, 26 años, queda prendado, enamorado de una chica que era más joven que él, rusa, bella, como nos contaba Valentina, era de una belleza espampanante, 19 años, muy jovencita, y ella trabajaba como institutriz para los hijos del embajador italiano, y él la ve en los pasillos y él queda prendado, queda fascinado, y no solamente queda fascinado él, queda fascinado también su padre y su madre con esta mujer tan culta. Y rápidamente comienzan lo que llamaríamos nosotros un pololeo, ¿no? Y finalmente se terminan casando. Pero fue un amor, como te digo, muy fulminante. Se enamoran y Álvaro, en su deseo de que su esposa conozca también su propia historia y conozca sus raíces, les dice, bueno, nos vamos de luna de miel a Chile. Quiero que conozcas mi país. Y allí esa idea generó un conflicto de proporciones. Sí, que escala a niveles increíbles. Sí, lo que podría ser una trama familiar, un amor ideológicamente impropio entre una chica rusa, soviética finalmente, en la época de Stalin, y un chileno que venía de un país democrático, se convierte rápidamente en un fenómeno internacional. Por lo tanto, para nosotros esto no es una petite histoire, no es un epifenómeno, muy por el contrario. Creo que a través de esta condición que nosotros explicamos en el libro se puede reconocer la dimensión de la brutalidad de la dictadura stalinista, que arrasaba no solo con los propios nacionales, sino que también con los extranjeros, porque ahí después hay un momento muy duro para ellos en el sentido de que Lidia se transforma en prisionera en su propio país. Hay momentos muy difíciles para Álvaro como marido, porque no la puede dejar sola, él tiene que salir a trabajar, se le niega la visa, la familia rápidamente no cuenta con los recursos para seguir viviendo en Moscú. Hay que recordar que González Videla rompe con el mundo soviético, al año siguiente la ley maldita. Entonces, en el fondo, las posibilidades de negociación diplomática se van agotando rápidamente. Y por otro lado, en Chile, la otra cara de la medalla, el embajador soviético, Alexander Zhukov,
con 40 personal diplomáticos, gozaba de un ambiente mucho más selecto, muy bien recibido, Claro, con caravana, desfile, con desfile. exacto. La gente orgullosa de tener al embajador ruso acá. Insisto, una embajada de 40 personas. Aquí hay una... Y aquí una embajada un poquito más modesta, entonces no había esa asimetría. Y ahí uno se da cuenta que era el peso específico que tenía la Rusia stalinista luego de la Segunda Guerra Mundial. Y eso también habla del valor de Luis David Cruz Ocampo de enfrentarse a una poderosa Unión Soviética con las armas que él tenía, la esgrima diplomática a través del organismo de la naciente Naciones Unidas, que estaba recién partiendo, lograr, ¿no es cierto?, que ciertas temáticas que él veía, tanto en su nuera, hija política, pero también en otras mujeres, saltaran al tapete, porque sucede que la Unión Soviética, eso lo sabe muy bien Erna, estaba ingresando a las Naciones Unidas, tenía que firmar una serie de acuerdos, pero desde la entrada los acuerdos ella lo estaba violando. Y lo estaba violando porque este embajador se estaba enfrentando a una megapotencia triunfadora de la Segunda Guerra Mundial, que además había sido la potencia que había entrado a Berlín en el 45. Claro. O sea, no era cualquier cosa. Y yo creo que más que una pequeña historia es dimensionar cómo se movilizaban las fuerzas dentro del régimen stalinista para, de alguna manera, doblegar la voluntad, en este caso, de una pareja enamorada. Es que la historia está llena, y eso es lo interesante, creo yo, y lo mencionaba usted, profesor, de este tipo de situaciones que son historias pequeñas, ¿no?, pero que tienen un trasfondo enorme. Creo yo que hay inicios de conflictos que parten con lo que aparentemente son pequeñas historias, pero que terminan siendo verdaderas batallas, verdaderas guerras. Acá a mí me llama mucho la atención esta idea de esta ley, porque finalmente es eso, ¿no? Es una ley estalinista que prohíbe el matrimonio entre rusos soviéticos y extranjeros, y así la van ampliando después. ¿Cuál era la idea de esto? Empezar a aislarse. Es que tienes que considerar que no estamos hablando de un régimen democrático, ¿ya? Claro. Hay que ponerse en ese contexto. Lo dejan en claro ellos también en una de las tantas Pero discusiones. absolutamente, porque además todas estas mujeres, es que esto es lo sorprendente de este caso, que en la medida que no dejan salir a Lida, que se casa, ellos contraen matrimonio en diciembre de 1946, Claro. Y en febrero de 1947 aparece esta ley que prohíbe los matrimonios entre ciudadanos rusos y extranjeros, ¿ya? Y en la medida de que se solicita la visa para que Lida pueda salir y venir a Chile con su marido y no le permiten, se empieza a aplicar esta ley retroactivamente. Claro. Entonces decía, oye, pero si nosotros nos casamos bajo todo el amparo de la ley y ahora nos aplican esto. Y aquí esto despunta, como dice Cristian, que finalmente había más de 1000 mujeres rusas, mujeres que estaban casadas con soldados alemanes, no solamente con soldados, también con diplomáticos o personas que trabajaban, ¿no?, en embajada, franceses, alemanes, canadienses, y todas estas familias, muchas fueron separadas, muchas de estas mujeres fueron llevadas a los campos de concentración, fueron llevadas a Siberia, porque eran consideradas traidoras a la patria. Era una traición poner los ojos en un hombre, en este caso extranjero, cuando las cualidades del buen marido, del buen padre, era ruso. Claro. Entonces esto realmente cuando nosotros leíamos, muy, muy dramático, porque aquí se estaba separando, en definitiva, familias. Y acá la pelea de la familia, no solamente, y esto es lo generoso también de ellos, claro, esto parte como un tema muy personal, pero se transforma en una lucha por todas estas personas que, como bien mencionan ustedes, estaban siendo separadas de sus familias con esta ley que no tenía ningún sentido para nosotros, mirado desde ahora. Es clave el apoyo que recibe desde acá de Chile, sobre todo del Parlamento. Hay algunos episodios que, no queremos hacer ningún spoiler, pero hay algunos episodios que yo destaqué que son notables, ¿no? Está Pablo Neruda, por ejemplo, en medio de las discusiones. Senador comunista. Exactamente. Que justificó. Lo justifica. Y Miguel Cruchaga Tocornal le responde, bueno, ellos habrían tenido que tener facultades de la adivinación para poder saber que la ley se iba a aprobar en unos meses más. Exactamente. Yo creo que no solo a nivel nacional hubo apoyo, este caso apareció en la prensa internacional como un escándalo,
sobre todo porque una época en la cual se estaba redactando esta Declaración de Derechos del Hombre de las Naciones Unidas, entre medio, una gran potencia finalmente termina por imponer sus fueros y sus acuerdos. Eso nos da cuenta de la época en que estamos viviendo. En los años 46, fin de la Segunda Guerra Mundial, reconfiguración del sistema internacional, grandes potencias, bombas nucleares. Entonces, muchas de estas personas supeditadas al capricho finalmente de un Estado, en este caso el soviético, que no es un Estado de derecho en forma, por eso los derechos no se aplican a los ciudadanos. Hay momentos muy dramáticos que permanecen en la vida de estas personas, porque Lida finalmente nunca más volvió a ver a su familia, por ejemplo. Nunca más volvió a Rusia, porque finalmente lograron salir, pero nunca más volvió a Rusia. Después de 7 años. Claro, Lidia murió recientemente, hace un par de años atrás, y ella incluso le daba hasta miedo caminar cerca de la embajada, ya no era la Unión Soviética, rusa. Entonces, todo ese traumatismo que aparece muy bien reflejado en los escritores disidentes, estoy pensando en Solzhenitsyn, por ejemplo, Pabellón de Canceroso, qué sé yo, Archipiélago Gula, ya se venía prefigurando en este momento, porque estamos hablando del férreo control que ejerce Stalin a través del organismo de seguridad, que están vigilando permanentemente a todas las embajadas. Valentina nos contaba cómo ella salía a caminar con su padre por Moscú y era seguida muy de cerca por agentes de la KGB, por ejemplo, porque todo era sospechoso. Entonces, estas angustias son reflejadas por prensa británica, hay una discusión en el Parlamento británico, también a nivel del continental latinoamericano se dicen cosas en la prensa peruana, por ejemplo, muchas. En el Mercurio, desde acá. En el Mercurio desde acá, también en la prensa brasileña que yo me tocó revisar, también se dicen muchas cosas, porque él, como era Luis David Cruz Ocampo, me refiero, un gran internacionalista, tenía mucha ascendencia en América Latina. Él termina finalmente, como ustedes bien saben, como jefe de asesores jurídicos de la Cancillería. Entonces él tenía una expertise en derecho internacional muy reconocido internacionalmente. Entonces, claro, este caso genera la solidaridad, pero también la incapacidad de poder revertir lo que estaba haciendo Stalin con esta joven y enamorada pareja chileno-rusa. ¿Cómo se observaba desde acá? Porque, a ver, yo entiendo que Topaz se caricaturizaba absolutamente todo, pero siempre lo hizo y de una manera bastante genial. Pero después de tanto tiempo, desde aquí, ¿se tomaba en serio esta solicitud o no era más que esto, que una caricatura? Mira, en un inicio, esto se tomó para algunos diplomáticos de la Cancillería chilena, se tomó como un caso familiar, ¿ya? Se tomó por allí algunos que no vieron la profundidad que había debajo del caso de Álvaro y Lida. Y cuando se dan cuenta de que en definitiva Lida no es la única, que esto es mucho más complejo, aquí también vienen varias reflexiones, Edith, porque tienes que pensar que aquí se genera lo que podríamos denominar como en película la tormenta perfecta, ¿ya? Ocurre esto. Se estaba en la redacción aún de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, paralelamente, dentro de la Organización de Naciones Unidas, paralelamente se había creado la Comisión Jurídica y Social de la Mujer, que estaba velando por los asuntos femeninos que hasta ahora no estaban siendo tratados a nivel de organismo internacional. Y por esas azares de la vida, uno de los 8 redactores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos era un chileno, Hernán Santa Cruz Barceló. Por lo tanto, tenemos que llamar a este embajador para que finalmente ayude, porque, vuelvo a insistir, esto que fue tomado como un tema familiar, luego se van a dar cuenta de la profundidad que esto significa y la oportunidad de Chile ya de hacerse responsable de participar del escenario internacional, que era más allá de ser parte de Naciones Unidas y firmar como un miembro más de los 50 primeros países que la integran. Es la oportunidad de realmente colaborar con el escenario internacional y sobre todo con los temas de los derechos humanos, que es el gran problema que se está llevando a cabo acá. ¿Por qué creen ustedes que esta historia no se había contado antes? ¿Un descuido? Porque muchas veces los archivos no estaban disponibles, no había generado la atención o el interés. A veces hay mucho tema en historia que no se ha tocado y uno toca esa varita mágica y aparecen los archivos. Ha pasado suficiente tiempo para que muchas cosas se desclasifiquen. Exacto. No es el único caso en nuestra historia de situaciones de este tipo que no han contado con la atención de los historiadores.
pero yo creo que en la medida que uno logra descubrir los archivos, la gente está dispuesta a darte una entrevista, a levantar todas las fuentes de información, a tener también las ganas, el tiempo que nos dan nuestras respectivas universidades, porque, te insisto, esto es lectura permanente y sobre todo lo que más te quita tiempo, o por lo menos a mí me quita mucho tiempo y me encanta, es poder revisar la prensa, que te da un pulso muy importante porque la prensa periódica, a diferencia de hoy día, era una pulsión permanente, una bitácora de lo cotidiano del país. Entonces revisar, además también hay muchos textos que no están digitalizados, entonces hay que esperar que el texto se digitalice para poder acceder. Nosotros no tenemos acá en Concepción muchos archivos de este tipo. Entonces creo que ahí hay varios elementos que tienen que, no sé qué opina usted, ¿no? Pero que confluir para que uno finalmente diga, ya voy a hacer esta investigación. Porque si hubiéramos tenido que hacer esta investigación, tal vez en otro momento no habríamos tenido ni el tiempo o laboralmente no nos habrían dado las posibilidades de levantar todo y leer y procesar toda esta información. Una muy buena pregunta. Una muy buena pregunta, y yo creo que también hay un llamado también a nosotros que nos dedicamos a esto, a la historia también, de contar estas otras historias. Y tenía que ser ahora. Y como dijo un medio de prensa parisino, Chile es el campeón del amor en Naciones Unidas. Creo que no, muy poético, ¿no? En la historia no hay que quitarle, restarle ese afán de poesía también a la historia, con documentos, por cierto, pero esto que podría haber sido peyorativo, realmente fue así. La defensa de los derechos humanos, no solo del hijo del embajador, sino que también hay que pensar en toda esta cantidad de mujeres y varones, también estos matrimonios que se vieron fragmentados y separados y que muchos de ellos no tuvieron la oportunidad que tuvo finalmente Álvaro después de 7 años, muy complejos, muy difíciles, pero que pudo volver al país, a un Chile que era muy distinto y que él quedó también lamentablemente con secuelas muy fuertes. E ir aprendiendo también de la misma historia, ¿no? Un embajador chileno contra Stalin. ¿Dónde lo podemos encontrar rápidamente antes que se nos vaya el tiempo? Editorial UDEC Pinacoteca. Perfecto. Pinacoteca, ahí lo ven. Compra online, pueden muy comprarlo online o bien dirigirse directamente a los distintos campos. Súper recomendado, súper recomendado. Erna Ulloa, Cristian Medina, les quiero dar las gracias por estar con nosotros en el Pastel de Zanahoria. Son bienvenidos cuando quieran. Muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias. Nos vemos la próxima semana nosotros en un nuevo capítulo de Pastel de Zanahoria por las pantallas de Canal 9 BioBio Televisión. Que estén muy bien. Chao, chao. Canal 9 BioBio Televisión presentó Pastel de Zanahoria.